Hello guys, el día de hoy vamos a ver Simple Present. En un video anterior ya habíamos visto un poquito acerca de Simple Present. En esta parte vamos a continuar con ello viendo preguntas con WH words. ¿Pero qué son las WH words? Las WH words son palabras que nos sirven para pedir información. Así como lo vemos aquí, tenemos these WH words. Tenemos estas palabras WH. ¿Por qué? Porque todas estas empiezan con WH. Por eso se llaman así. So here we have them in English, Spanish, and the pronunciation. Las tenemos en inglés, en español y la pronunciación. Recuerden que es la más cercana a pronunciación, así que hay que poner mucha atención cuando la diga para que ustedes la repitan después de mí. So, we start. Empezamos. Who. Who with. Why. What. When. Where. Which. Whose. Ok, si se fijan, es muy parecido a como yo lo dije. Fíjense. Who. Who with. Why, what, when, where, which, whose. Y aquí las tenemos en español, es decir, who significa quién, who with, con quién, why, por qué, what, qué, what también significa qué o cuál, when, cuándo, where, dónde, which, cuál, whose, de quién. Entonces aquí tenemos dos WH words que significan cuál, es decir, which y what. Ok, vamos a ver las diferencias entre estas dos WH words que las tenemos en esta parte de aquí abajito. So, what. What se utiliza cuando la respuesta a la pregunta tiene una enorme cantidad de respuestas. Which se usa cuando la respuesta está limitada a un número pequeño de respuestas o se está dando a escoger o hay opción. For example, one question with what. Una pregunta con what. La que ya conocemos. What is your name? Cuando nosotros preguntamos What is your name? Pues la respuesta está abierta a una enorme cantidad de respuestas. Es decir, no sabré qué me va a responder la persona. Puede ser quién, puede ser Pedro, Pancho, etc. No sabemos. Es decir, hay una gran cantidad de respuestas posibles. Y con which, pues ese número está muy limitado. Un ejemplo de una pregunta con which. Puede ser, ¿cuál color te gusta? Which color do you like? Entonces, aquí yo di a escoger entre los colores. ¿Cuál color te gusta? Ok, voy a continuar. Which color do you like? Blue or black? Blue or black. Di a elegir entre estos dos colores, entre el azul y el negro. Y aquí se cumple lo que dice la explicación, es decir, which se va a utilizar cuando haya un limitado número de respuestas o te dan a escoger. Yo les di a escoger entre el color blue and color black. Entonces, estas son las palabras WH words. Vamos a continuar y ver más ejemplos. Ok, here we have simple present WH words and this formula. Tenemos esta fórmula. Aquí dice number 1. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver otra manera de hacer preguntas utilizando las mismas WH words. En este caso estamos usando verb to be. Recuerden que el verb to be tiene tres formas. Am, is, are. Recuerden que hablamos de estar.
de ser. Fíjense bien, primero ocupamos WH, ocupamos am, is, or, are, ocupamos am, is, or, el sujeto y el complement, question mark, ¿ok? También el signo de pregunta. Ok, aquí tenemos some examples, algunos ejemplos. The number one is, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Okay, ya conocemos esta pregunta nosotros. Okay, ¿cuál es? Fíjense que estamos usando verb to be. Where are you from? From significa de. Entonces, recuerden, en la parte de atrás, es decir, en la imagen anterior, veíamos que teníamos WH and the meanings, los significados. So, here we have where. Where are you from? ¿De dónde eres? The next one is how are you? How no venía en la parte anterior, pero aquí tenemos una notita. How means cómo y se pronuncia así. How. How es la única palabra que no comienza con WH. Es la única palabra que no comienza con WH. Por eso no la incluí en la parte anterior, aunque sí pertenece. The next one is who is your teacher? ¿Quién es tu maestro? Fíjense, verb to be, is, ser. ¿Quién es tu maestro? Ok, vamos con la siguiente. Ok, now number 2. In this part we have another formula. Tenemos otra fórmula. This time we have auxiliary verbs. Esta vez tenemos los verbos auxiliares, los que ya practicamos en el video anterior. Do, does. Y aquí tenemos un recordatorio. Do and does. And here we have the different subject pronouns. Tenemos los sujetos de pronombre distintos, es decir, cuáles sujetos se utilizan con do y con cuáles utilizamos el does. I, you, we, and they for do. He, she, it for does. Recuerden, he, she, it son llamados el grupo de las terceras personas. Ya lo vimos anteriormente. Entonces, do and does. Cuando son verbos auxiliares, no tienen una traducción, ¿ok? No van a tener traducción estos do y este does, pero son muy necesarios incluirlos en nuestra pregunta porque nos están indicando que está en simple present. Y, por supuesto, vamos a agregar verbos. Recuerden que en el primer video vimos unos verbos que teníamos una imagen y el nombre del verbo en la parte de arriba. Vimos el verbo work, creo, en el video anterior. Entonces, los verbos que tenemos son live, work, spell, live, de nuevo, vivir, trabajar, spell, deletrear, y de nuevo live. Recuerden que en la fórmula número 1 hablábamos del verbo to be, nada más, ser, estar. Ahora estos verbos ya no tienen nada que ver con el verb to be. Hablamos de vivir, trabajar, deletrear y en fin, podemos seguir utilizando cualquier otro verbo. Aquí solamente los tenemos por ejemplo. Entonces, la fórmula es WH plus do, does. This depends on the subject. Esto depende del sujeto. Es decir, si yo utilizo you, utilizo do. Si utilizo she, utilizo does. And the verb. Y el verbo. El verbo en su forma base, así normalito. Y un complement. Y al final, question mark. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives tú? Recuerden que en español,
para sonar un poquito más natural, es decir, la traducción, la mejor traducción sería ¿dónde vives? Aunque también podemos decir ¿dónde vives tú? ¿Ok? Where do you live? When does she work? Work, trabajar. When, recuerden que when significa cuando. Cuando trabaja ella. Si se fijan, cuando yo traduzco la pregunta, este does no tiene traducción, pero debe estar aquí. How do you spell your last name? También ya vimos esta parte en clases. Last name es apellido. How do you spell your last name? How, ¿cómo deletreas tu apellido? How do you spell your last name? Y la última, who do you live with? Recuerden que who, with, ya lo vimos, significa con quién. ¿Con quién vives? ¿Con quién vives tú? Y estamos utilizando diferentes colores. The color blue for WH words. The green color for auxiliary verbs. And the red color for the subject. Fíjense que aquí tengo el subject en el color rojo. And the purple color for the verbs. Los verbos van en color púrpura, así como yo lo marqué aquí, para diferenciar los elementos de las preguntas. Ahorita van a ver por qué hago mucho énfasis en esta parte. Las preguntas que habíamos visto con anterioridad solamente se respondían con yes o no. Ok, pero aquí ya es obvio que no vamos a responder yes or no. Vamos a responder con una oración completa. Es decir, una oración con sujeto, verbo, complement. Fíjense, where do you live? ¿Dónde vives? Yo no voy a decir yes. Voy a decir, yo vivo en Sinaloa. I live in Sinaloa. When does she work? ¿Cuándo trabaja ella? Y vamos a responder con una oración positiva. She works every day. Ella trabaja todos los días. How do you spell your last name? My last name spells Z-U-L-M-A. Aquí respondí que mi nombre, yo deletreé mi nombre, es el apellido. My last name spells L-A-R-A. Mi apellido se deletrea L-A-R-A. Lara. Y la última, who do you live with? Yo vivo con mi familia. I live with my family. Entonces, de esta manera se responden las preguntas con una oración positiva. Ok, vamos a ir con la siguiente. In this part, we have an exercise. En esta parte tenemos un ejercicio. Put the words in the correct order. Pon las palabras en el orden correcto. Ok, tenemos 3. ¿Cómo vamos a saber qué palabra va a ir en qué lugar? Ok, ¿recuerdan en la imagen anterior que les mostré que cada elemento tenía un color? Pues de esa manera lo vamos a hacer. Es decir, como estamos trabajando con WH words, es la palabra que van a ubicar primero. Ok, tenemos work, your, does, aquí está. Where. Y yo la voy a poner al inicio. Igual acá. Vamos a ir por pasos. Cry, she, why. Aquí está WH word y va a ir al inicio. Y acá
tenemos la misma. Why. Va al inicio. Entonces, después de la WH word, ¿qué sigue? A ver, where. Va el verbo auxiliar. Do or does. Y aquí tengo el does. Y lo voy a poner enseguidita. Acá también está el does. Y acá tengo do. Y así sucesivamente. Primero va a ser WH word más auxiliary verb. Y después nos falta el subject. ¿Ok? ¿Cómo encontrar el sujeto? Aquí, she. Acá donde está, you. Y acá está un poquito diferente. A ver, dice father, your. Recuerden que your no es igual a you, ¿ok? Que eso no nos confunda. Acá va a hablar de una posesión. Tú, dice aquí. Es decir, que algo te pertenece a ti. ¿Qué es tuyo aquí? A ver, dice your father. Tu padre. Bueno, se las voy a venir respondiendo toda. Esta parte la vamos a ir practicando. So, in your notebook, practice these 3 exercises. Vamos a continuar. Ok, fíjense bien. Aquí hay otro exercise. Write the questions in English. Tenemos puras preguntas en español, pero si se fijan están muy cortitas. Acá tengo ejemplos de cómo encontrar la manera más fácil de escribir esa pregunta en English. Fíjense. Number 1. ¿Dónde está Juanita? Number 2. ¿Cuándo trabaja Pablo? Number 3. ¿Cuál es tu nombre? Number 4. ¿Cómo estás tú? Number 5. ¿Quién es aquella persona? Number 6. ¿Por qué llora el bebé? Ok, aquí puse otras preguntas que no tienen que ver con estas para no darles las respuestas. Y les puse de recordatorio la fórmula, las que ya habíamos visto en imágenes anteriores. Ok, aquí dice number 1. Si recuerdan, en la fórmula number 1 usábamos verbo to be. ¿Y qué significa el verbo to be? Ser, estar. Ok, fíjense, ¿cuál de estas preguntas habla de ser? Habla de estar. ¿Dónde está Juanita? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? ¿Quién es? Ok, esa es la clave. Y fíjense, de number 2, pues nada más me dice que voy a ocupar un verbo. Ok, aquí en esta parte ya no tiene que ver nada el verbo to be, ¿ok? Acá lo usamos, acá no. ¿Verbos como cuáles? Recuerden el primer video que vimos, el de los verbos, ¿ok? Yo recuerdo el verbo comprar, buy. Yo recuerdo el verbo correr, run, ¿ok? Ese tipo de verbos. Vamos a ver cuáles están aquí. Aquí dice trabaja. Y acá dice llorar. Entonces nos vamos a ir con esta fórmula. Fíjense, ¿dónde está Andrea? Okay, ¿dónde? ¿Recuerdan la primera imagen en la que teníamos la lista de WH words? ¿Cómo se dice dónde? Y aquí lo tenemos. Where. Está. Está. ¿Cómo se dice está? Recuerden que es el verb to be. Nuestro sujeto es Andrea. Recuerden que Andrea es singular. Representa al sujeto she. Por lo tanto, el verbo sería is. Where is Andrea? Number 2. ¿Cuándo comes tacos? Hablamos del verbo comer. El verbo comer se dice eat. ¿Cuándo? When. When do you eat tacos? Ok, de esta manera ustedes van a ir escribiendo estas preguntas en English, ¿ok? Revisen muy bien las fórmulas. Las fórmulas nos van a guiar. Ok, so see you in the next video. See you in the next class. Bye.